Tiene una problemática que ha llevado a poner en la palestra nacional este tema, la prohibición de comida chatarra, de la venta de comida chatarra a menores, derivado de las consecuencias. Y es que, si bien es cierto, estamos hablando de que México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, pero al menos el 35% de los menores de 11 años padece sobrepeso y la mitad de las muertes en el país es provocada por la mala alimentación. ¿Por qué? Porque deriva en algunas otras enfermedades, como lo acabamos de ver, enfermedades crónico-degenerativas que están afectando a la niñez en nuestro país. Pero esta reforma que prohíbe la venta de alimentos chatarra en menores de edad allá en Oaxaca plantea varios dilemas. Déjeme ponerlo sobre la mesa. ¿Realmente va a ayudar a mejorar la alimentación de los niños? ¿Afecta a miles de pequeños comercios y las cadenas productivas? ¿Incentiva la economía informal? ¿Provoca lucro político con la salud pública? Son algunas de las preguntas que se ponen sobre la mesa a raíz de esta discusión. Y vamos a platicar al respecto en este momento con Juan Martín Pérez García, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Él es director de REDIM, de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar. Qué gusto, Magda. Gracias por la oportunidad para conversar contigo y tu público. Siempre un placer estar contigo. Oye, platícanos, ¿cómo ves esta reforma, esta ley que ya fue aprobada y que incluso ya entró en vigor allá en Oaxaca? ¿Realmente va a ayudar a mejorar la alimentación de los niños? ¿O estamos hablando de que esto tiene un trasfondo, digamos, más profundo, que puede estar involucrado y relacionado directamente con una cuestión de educación y de hábitos alimenticios? Sí, muchísimas gracias, Magda, por retomar el tema y hacerlo visible. Lo primero que es importante recordar es que tenemos un grave problema de salud pública en términos de alimentación. Hemos transitado de una cultura alimentaria tradicional basada en maíz y otro tipo de alimentos, digamos, nacionales, a una dieta basada en alimentos ultraprocesados y llenos de calorías. Esto se traduce en que 7 de cada 10 personas adultas enfrentan obesidad y sobrepeso, pero muy preocupante, 32% de la población de niños, niñas y adolescentes ya tiene problemas de obesidad, y esto se está traduciendo en enfermedades como diabetes, enfermedades crónico-degenerativas que les van a dañar su cuerpo, su metabolismo, pero también el futuro. Esto es una alerta que ya tiene 2 décadas que se está haciendo. La decisión que toman en Oaxaca no es un tema nuevo, vienen ya discutiéndolo hace tiempo. Se suma a diversas estrategias como el etiquetado claro, el impuesto al refresco, y todo esto no es suficiente en perspectiva que necesitamos, Magda, una política pública integral. La ley que está ahora aprobada en Oaxaca y que también Tabasco ya tiene un avance, ya hay como 6 ciudades más o estados, que tienen ya iniciativas parecidas, son bienvenidas en perspectiva de que son una respuesta, pero hay que recordar, Magda, una ley no cambia la realidad. Una ley lo que ayuda es a crear un marco de política pública. Decir, dime, Magda, te escucho. Pero dime una cosa, en este sentido, y perdóname que te interrumpa, Juan Martín, estamos hablando de que el espíritu de la ley realmente es la protección de la infancia o la prohibición arbitraria de un bien mercantil. Se puede entender, sí, como una medida de protección de niños, niñas y adolescentes. Es una política pública restrictiva, prohibitiva, que no son las deseables, eso creo que todas y todos estamos de acuerdo. Sin embargo, lamentablemente la autorregulación de las empresas no funcionó por 2 décadas, donde se desarrollaron acuerdos, hay miles de convenios creados y firmados con la industria que no cumplieron. México, en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ocupa el primer lugar de obesidad infantil, pero al mismo tiempo tenemos el sistema de salud más frágil. Así es que claramente esta puede no ser una buena medida en términos del gusto del público, pero está dirigida a reducir la exposición y disponibilidad de productos ultraprocesados y azucarados a niños y niñas. Las personas adultas pueden, por supuesto, comprar, incluso sucederá, Magda, que también le den a sus hijos e hijas, pero asumirán la responsabilidad sobre ello. Yo creo que esto en realidad tiene que ser un foco de alerta, que si no queremos que en el país se repitan estas leyes restrictivas o prohibitivas que son duras, comparto con ello, incluso grabamos un paréntesis, Magda, también hay lucro político de un partido con estas iniciativas. Eso es real, no podemos descartarlo, pero más allá de eso tenemos que colocar el interés superior de la niñez, que es su salud y la necesidad y la obligación del Estado de proteger, ya que lamentablemente la industria no cumplió con la autorregulación
ya que las familias no están teniendo otras alternativas para poder modificar las pautas alimentarias, y veámoslo como una oportunidad para cambiar otras formas que se han pedido hace tiempo por parte del sistema de salud mexicano y que no se han concretado. Pero que adicionalmente eso nos lleva a preguntar, Juan Martín, y ya en algún momento teníamos la oportunidad de platicar en torno a este mismo tema, ¿no? O sea, si sobre realmente el prohibir esta comida chatarra va a solucionar el problema de la obesidad infantil y de las enfermedades crónico-degenerativas que se detonan a raíz de esta problemática de obesidad que tenemos en el país, cuando también estamos hablando de que tenemos una población carente de recursos que en muchas ocasiones pues difícilmente también pueden acceder a una alimentación balanceada. Efectivamente, Magda, lo que necesitamos es exigir al Estado una política de salud integral que cruza, tal y como lo ha referido, por promover o recuperar la dieta tradicional mexicana, que no incluya bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados. Esto significa también construir o trabajar hacia la autosuficiencia alimentaria. No olvidemos que el 60% del maíz que comemos en este país, el país del maíz o la nación del maíz, el 60% viene de China y no es necesariamente de la mejor calidad. Entonces sí tenemos que trabajar en políticas de autosuficiencia alimentaria en el país. Tenemos también que fortalecer el trabajo que se tiene en las familias para poder nuestro sentido gustativo y lo que consideramos rico pueda también transitar. No hay soluciones mágicas, Magda. Estas son solo acciones que van encaminadas junto con el etiquetado claro, el impuesto al refresco y promover la actividad física, además ahora muy complicado en confinamiento con el COVID, pero tenemos que ir avanzando hacia esta mirada y eso es obligación del Estado. De tal manera que yo animo al público a que no nos quedemos solo pensando en esta medida restrictiva, incluso de lucro político para algún partido, sino de entender que la urgencia de colocar el tema en nuestras casas, de hablar sobre la salud de nuestros hijos e hijas y que verse gorditos no es solo verse bonitos y bien sanos, sino que eso es un problema de salud que les va a afectar con diabetes temprana, enfermedades crónico-degenerativas, entre ellos males cardíacos. Nuestro país sigue ocupando el primer lugar en América Latina de personas que, junto con Brasil, mueren muy jóvenes, en torno a los 40 años de edad, por paros cardíacos. Y eso está directamente vinculado a nuestra alimentación, a problemas, digamos, de saturación por obesidad o nuestras venas llenas de grasa. Por eso es tan importante entenderlo en una mirada integral y que es obligación del Estado, además de lo que podamos hacer en casa, de lo que podemos hacer en las escuelas. Bien, Juan Martín, informar directamente a niños y niñas. Que entonces sería esto parte de una reforma integral en el sistema de salud que abarque no nada más la legislación en torno a la prohibición de la venta de comida chatarra, sino algunos otros factores que garanticen realmente el poder tener una alimentación saludable en el país. Efectivamente, Magda, y animar también a que hablemos esto con nuestros hijos e hijas. A todas ellas, porque está así nuestra sociedad, les gustan los dulces, les gustan los refrescos, porque además es lo que se da en las fiestas, ¿no? Llegas con un costal después de la fiesta de tu hijo o tu hija de dulces que te dan, y creo que tenemos que hablarlo con ellos sobre lo que les significa ese sentido gustativo y cómo hay otras formas en que lo podamos hacer, no impuesto, no con prohibiciones, sino precisamente entendiendo que hay otras alternativas y sobre todo reconociendo que su cuerpo, su salud se ve dañada con estos alimentos. Y yo estoy confiando que en cuanto aportemos información a niños y niñas, a personas jóvenes, y lo puedan incorporando en perspectiva de lo que quieren hacer de su futuro, teniendo un futuro sano, un cuerpo sano, va a ser mucho más factible que no sea un problema de discusión en las casas. Bien, te agradecemos mucho pues todos estos comentarios, el hecho de que nos des tu punto de vista en torno a un tema que seguramente se convertirá y continuará todavía dentro de esta palestra nacional, el debate en torno a la regulación, a la prohibición de la venta de comida chatarra para menores. Muchísimas gracias, Juan Martín. Fuerte abrazo, Madre, y gracias por hacer visibles los derechos de niños y niñas. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta para ti, Juan Martín Pérez García, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Todo un debate que hay en torno a esto. Ya le decía, por una parte vemos pues el aspecto de los comerciantes que nos dicen, ¿no? Pues es que nos van a afectar las ventas. Son productos que realmente representan un ingreso importante para los pequeños comercios. Y por el otro lado, el de la salud, quienes dicen que pues se tiene que proteger estos derechos de los niños, el de poder garantizar el acceso a una alimentación saludable. Sin embargo, pues es un asunto prohibido
prohibicionista. Con eso realmente se va a poder lograr evitar los problemas de salud pública que tenemos en torno a la obesidad infantil, a la diabetes infantil y a toda esta serie de enfermedades que se derivan justamente de esa problemática inicial, o se refiere directamente a una cuestión educativa. Al final del día, el que le da el dinero al niño para poder comprar en la tienda es el adulto, ¿eh? Entonces, la discusión tendría que ir más allá y el análisis y la educación pues empezaría también por parte de los adultos. En fin, vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Mega Noticias TVC Informa.